Muy bien, seguimos hablando con Sergio Comas. Mira, tengo aquí el fragmento que quiero a ver qué tú piensas de la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un poco emocional de alguna manera. A ver, dice que el debate que sirvió de base a esa resolución evidenció una fuerte carga ideológica, como si ellos no la tuvieran, por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de la extrema derecha, algunos con conocidos vínculos con políticos anticubanos de Estados Unidos, ¿no? No sé si en tu época se decía eso del coco, para meterle idea a los niños, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el coco. Este es un fundamento recurrente de la dictadura, utilizando el tema del fantasma de Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo. Parte de ese alegato le dice al Parlamento Europeo como que no han valorado bien la gestión de Borrell en la discusión con Cuba, que a juicio de ellos fue fructífera, desde luego, porque Borrell no se atrevió a hacer crítica. Recuerda que en el programa ventilamos aquí que el hombre habló de que había comido un pastel de guayaba y que había caminado por La Habana. O sea, una distracción total y no cumplió con una agenda de derechos humanos porque no se reunió con ningún disidente. Evitó a toda costa molestar a la dictadura en su visita. Y esa es la razón por la cual en la resolución se condena su papel. Se le habla de blanqueo de la dictadura, precisamente. Fue muy preciso la acusación que le han hecho a Borrell. Vamos a ver otras opiniones de algunos líderes del exilio que han trabajado duro con este tema. Orlando Gutiérrez, adelante. Estamos muy contentos porque esto es una victoria de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla, es una victoria para el pueblo de Cuba. Esta resolución del Parlamento Europeo es contundente porque claramente establece la criminalidad del régimen comunista de Cuba, claramente establece de que el financiamiento de este régimen es incoherente moral y estratégicamente para Europa, establece categorías específicas de sanciones para la tiranía y ha pasado por una cantidad de votos enorme. Así que este es un mensaje muy claro para el régimen comunista de Cuba, que sus días de vivir de las limosnas de Europa está terminando. El doctor Marcel Felipe nos había adelantado ya aquí en este programa que esto iba a suceder, ¿no? Y de alguna manera, fíjate que la declaración oficial de Cuba se queja de ese vínculo del exilio cubano. Se queja porque si nosotros vemos el control que ha tomado la dictadura sobre la disidencia interna, que la tiene toda encarcelada, pensando que había aniquilado completamente toda capacidad de combatirlos a ellos políticamente, en la arena política. Estas acciones exteriores han sido muy efectivas y han demostrado que es curso a seguir. O sea, explicarle a los órganos internacionales, a las entidades y a los gobiernos cómo actúa la dictadura. Ese es un golpe muy grande. De hecho, aquí sesionó el lunes, ahí en la sede de la Brigada 2506, el señor McCall, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, estuvo allí con María Elvira, Díaz Balar, Wasserman Schultz, y acordaron allí una resolución condenatoria también. Es notable que las dos cámaras, la del Senado y del Congreso de Exteriores, están condenando a Cuba y le están recomendando al gobierno norteamericano que recrudezca las sanciones, porque el acercamiento de Cuba con China y Rusia es algo bastante peligroso y todos lo sabemos por qué. Johnny de la Cruz, que fue presidente de la Brigada 2506 y es miembro de la Resistencia, también opina. La noticia de que el Parlamento Europeo ha tomado medidas contra Cuba es una de las mejores noticias que hemos recibido en largo tiempo. Yo creo que ya la Unión Europea se está dando cuenta de que Cuba tiene que ser libre. Y una de las decisiones que han tomado, que yo creo que son de lo más importantes, es que están pidiendo que una comisión de la Unión Europea vaya a Cuba a ver el problema de los derechos humanos y de los prisioneros que han estado por mucho tiempo en la cárcel esperando juicios. Esto incluye no solamente los 1000 y pico de personas que están en las cárceles, pero también incluye 137 mujeres que están todavía en la cárcel. Yo creo que, de nuevo, es una muy buena noticia y estamos muy contentos con eso. A ver qué bien. Y tiene otra cosa también interesante, ¿no? Que saca la democratización de Cuba del conflicto Washington-La Habana. Efectivamente. Se va más allá, ¿no? Y una cosa interesante que dice Johnny de la Cruz, y que si él no lo menciona, no lo recuerdo ahora, es que Borrell, a pesar de los paños tibios, también había anunciado la visita de un relator especial. O sea, no tuvo más remedio que aprobar o anunciar que iba a haber ese tipo de visita. Algo que yo espero que Cuba, desde luego, no va a aceptar.
Claro, y era una incongruencia también que Borrell sí, para decir algo a su favor, en La Habana criticó la invasión rusa a Ucrania. Y La Habana se lo tragó en silencio. Evidentemente, hasta aquí permitimos. Y lo que ha sido utilizado por los enemigos de Borrell en el Parlamento Europeo, pues diciendo, bueno, es una incoherencia, ¿no? Te fuiste a ver a un aliado de Rusia a pedir para ellos lo contrario de lo que se pide para Rusia. No, pero además en Europa se ha condenado políticamente mucho el tema de Rusia y la invasión, pero a un país que apoya la invasión no lo vas a condenar. Ahí hay una incongruencia y esto ha sido parte del sustento de la resolución condenatoria. Ahora, desde el punto de vista económico, salen del bache en La Habana, logran, o sea, porque ahora tienen definitivamente, quitándose la burocracia norteamericana de por medio, pues tienen un vínculo económico con China, otro con Rusia, Venezuela. ¿Les salva todo esto? Ahí hay una cosa que siempre hemos hablado aquí, que la gente se pregunta, ¿por qué si Cuba es incondicionalmente aliada, por ejemplo, de México, Venezuela, Nicaragua, Brasil, que está Lula ahora? ¿Por qué, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, por qué no compra la mayoría del tonelaje de pollo a esos países y acaba de aprovechar una baja del precio en Estados Unidos, ha comprado récord histórico de pollo congelado? Es decir, ¿por qué siempre esa obsesión de enfocar la política exterior y su relación con Estados Unidos, cuando la relación con el resto de los países de la CELAC no le rinde económicamente lo que necesita el pueblo y que pudiera obtener? Hay muchas maneras de relacionarse con esos países, pero desde luego en esos países hay empresas privadas que asumirían ese intercambio y habría que pagarle. Yo no sé ahora, pero hace muchos años el empresario Domingo Moreira, que es especialista en alimentos, sobre todo especialista en pollo, en maíz, ¿no? Tanto el que es para alimentación propia como para alimentación de las aves de corral, y de camarones, por ejemplo, tenía de plátano, porque los tostones mayas, esos que tú ves en el supermercado, eran de los Moreira. Me dijo algo asombroso, dice, que él había seguido la lógica de las compras de Cuba aquí en los Estados Unidos, que no tenían una lógica económica, que habían comprado el maíz no donde era de mejor calidad y más barato, sino donde había un congresista que apoyaba el levantamiento del embargo, a los que a veces le hicieron firmar. Por lo tanto, yo no sé hoy, pero en aquel momento la lógica era política, no económica. Es completamente política. De hecho, como tú dices, hablando de anécdotas, yo conocí también una persona relacionada con el embarque desde Tampa de los contenedores de pollo, y básicamente todo esto lo mueve un lobby que ellos alimentan, que es un lobby antiembargo. De hecho, las invitaciones a Cuba de gente que representa determinadas áreas de agricultura en Estados Unidos, cultivo del arroz, pollo, huevo, son partes del lobby para presionar el embargo, sencillamente. No es para resolver un problema económico, como pudieran hacer, por ejemplo, Brasil es un productor de pollo increíble. Paraguay disminuyó las exportaciones a Cuba de pollo, las redujo a 8 toneladas, una cosa ridícula. Entonces, eso te demuestra que la intención es tener siempre sobre la mesa un punto a conversar con los Estados Unidos, un tema a discutir con los Estados Unidos, como hizo con el famoso submarino, que era una distracción para que la gente no se acordara del 11J, y el propio Estados Unidos en el Departamento de Estado en la contestación le dice que esa distracción no iba a funcionar y que iban a seguir navegando por los mares tan pronto lo permitan las leyes internacionales. Y por el otro lado tú dices, bueno, ¿y por qué un congresista de una zona agrícola en el país más poderoso del mundo corre la línea ética para negociar con Cuba? Otra anécdota, no es el día de la anécdota. Donde yo vivía en Panamá, había un empresario que vendía jabones y le había vendido jabones a Cuba. Y yo, de fresco, le dije, chico, ¿por qué tú le vendes jabones a una dictadura? Además, ¿cuál es el negocio? Y me dice, bueno, el negocio es que yo aquí, para vender 50,000 jabones, tengo que arañar la vida. Y Cuba me compra 1 millón de jabones de un palo, porque como es un Estado comprando, aunque después a lo mejor no pague o de crédito, eso es lo que ellos, con lo que juegan, ¿no? Para esos agricultores de lugares
pequeños aquí en los Estados Unidos, relativamente pequeños, pues es un negociazo Sí, siempre tener un cliente que es un país, que es un gobierno, ¿no? Cualquier mercado cautivo, incluyendo la telefonía, es interesante para el mundo entero y desplaza completamente los intereses políticos. Pero en el caso de Cuba, ya tú sabes que la política siempre está por arriba y de esto se trata, de política. En eso ella tiene su oficio. Y lo que quieren también es el sector agrícola en todo el mundo y en los Estados Unidos es el más subsidiado. Por ejemplo, con el plan de Food for Peace, le compraban a los agricultores todo el excedente y le daban un pagaré a 60 años, ¿no? Y entonces ese pagaré le daban, por ejemplo, le pueden dar, el gobierno le puede dar arroz, millones de dólares en arroz a Cuba, y Cuba solo lo tendría que pagar en 60 años. Eso es lo que quieren ellos, ¿no? Ese es el truco, por eso es que han hecho ese cabildeo, es un instrumento. Cuando acusaron a Trump de la intromisión rusa en las elecciones, no, eso es una intromisión aquí en el proceso electoral, porque están favoreciendo a candidatos por razones específicas. Pero es interesante siempre. Te agradezco, si quieres algo más que... No, finalmente quería decir que Cubadata, que es una entidad de estadística, hizo una encuesta para ver el nivel de insatisfacción que tiene el pueblo, no solamente con Díaz-Canel como dirigente, sino con el Partido Comunista y la forma en que se dirige el país, y más del 57% de la población amargamente está en contra de la forma en que se dirige el país. Demuestra también que todas estas cosas coinciden, de que Cuba siempre es como una bomba de tiempo, que a pesar de la represión, por cierto, se filtró un documento dirigido a los órganos provinciales del partido y en todas las provincias el día 11J, y estuvo en máxima alerta no solamente el ejército, sino todo el estamento del Partido Comunista, lo que demuestra lo preocupados que están. Muchísimas gracias a Sergio Coma. Cuando regresemos, pues tenemos el tema de la cumbre de la OTAN, Ucrania, Zelensky y todo, ¿no? Pero les quiero dejar primero que escuchen y vean al ex primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, que fue reelegido hoy como secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aclaró que Rusia no va a decidir quién es o no miembro de la OTAN. Veamos. And that's also the reason why we have been so very clear on the following, that Ukraine, of course, has the right to choose its own path and what kind of security arrangements it wants to be part of. That's the first line in the paragraph we agree today on membership for Ukraine and the path forward. And this is a fundamental right for every nation, and therefore we can never allow that Moscow starts to decide who can or who cannot be a member of NATO. Russia has been against every enlargement of NATO.